Sí, porque el otro día nos pasó eso que Sí, Ahora hicimos sí. un curso y no se grabó y se olvidaron. sí. A ver. Bueno, entonces vamos. 2. Pasemos a la segunda cuestión. Se trata de demostrar esta vez la tesis según la cual habría efectivamente una cosa en sí, una esfera del en sí, y no solo una esfera fenomenal del para nosotros, lo que denominaremos como la tesis del hay. Esto equivale en el fondo a tratar la cuestión leibniziana. ¿Por qué hay algo y no nada? Se trata de establecer en efecto que es absolutamente necesario que haya en sí y entonces que éste no pueda abismarse en la nada, mientras que por el contrario, la esfera del para nosotros es esencialmente perecedera, puesto que es correlativa a la existencia de los seres pensantes y o vivientes. Necesitamos demostrar que las cosas no volverían al abismo con el aniquilamiento de los vivientes, que el mundo en sí sustituiría a la evolución de toda relación con el mundo. ¿Continúo? Sí, creo que sí. Ahí, que el mundo en sí subsistiría a la, Perdón, yo a estoy la, un poco sí, sí. disléxica cuando leo. No, está bien, No, me son paso palabras muy. rápido a la abolición de toda relación con el mundo. Una, ¿Continúo o una cosa, paramos? una cosa yo antes de continuar, para contextualizar nomás lo que estamos leyendo, por ahí puede ser útil. En la página, si volvemos un poco atrás, en la página, a ver, segundo, en la página 110, eh, Sí, viste que empezamos con un punto 2, ¿verdad? sí. Todo el Ah, encuentro pasado hablamos del punto, viste que dice al final, Dos. antes del Ujú. 1 y 2, la cosa en sí Sí. es no contradictoria, hay una cosa en sí. perfecto. Todo lo que estuvimos leyendo la clase, el encuentro pasado es sobre esto. La cosa en sí es no contradictoria. Recuerdan que hablamos del principio de no contradicción, de por qué es necesario para Meyasu sostener que el principio de no contradicción fundamenta el movimiento, la sucesión. Todo eso fue lo que leímos en el encuentro pasado. Y una vez demostrado eso, ahora de lo que se va a tratar hay una cosa en sí, que es un principio que Kant reconoce como pensable, o sea, pero no como algo a lo que se pueda acceder de manera cognoscitiva. Para la filosofía de Kant, la cosa en sí existe, pero no se la puede conocer. Solo podemos conocer de la cosa en sí su apariencia fenomenal, pero la cosa en sí existe, solo que está excluida en su posibilidad de ser conocida. Claro. Todo lo que aparece y todo lo que podemos conocer siempre es algo respecto de la cosa en sí. La cosa en sí como tal no puede ser conocida, es como dice Kant, una X vacía. Es como un polo objetivo que establece la certeza de que existe algo a ser conocido. En su carácter absoluto, en sí, eso no puede ser conocido para Kant, pero existe. Por eso Kant es correlacionista débil para Meyasu, porque admite que existe un en sí, como pensable, no como cognoscible. Entonces, Meyasu lo que ahora va a querer hacer es hacer una José, demostración. una pequeña interrupción. ¿Qué Sí. sería ese pensable y no? ¿Qué, por ejemplo, qué conceptos serían esos que vos estás No, y diciendo? vos podés de la cosa en sí conocer solamente de acuerdo a las categorías y a las. A ver, el sujeto del conocimiento tiene, por ejemplo, dos formas por el que las cosas le son dadas, el tiempo y el espacio. Eso ya recorta el en sí. Lo que nosotros podemos conocer es lo que se da en un espacio y lo que se da en un determinado contexto temporal. Después, para conocer eso, nosotros tenemos como varias categorías, vamos a decir, para hacerlo simple, racionales. Por ejemplo,
agrupamos las cosas bajo el principio de causalidad. Esto es causa de esto otro. Ahí otra vez ordenamos la materialidad, la diversidad sensible ordenamos. Entonces lo que conocemos es la forma ya ordenada de la cosa en sí, pero la cosa en sí como tal, en toda su posibilidad, es como un misterio. Solo podemos conocer a partir de nuestras formas, de nuestras categorías y nuestras formas de la sensibilidad. Una simplificación de esto es decir que no conocemos la cosa en sí como es, sino que nosotros la construimos. O sea, es nuestra actividad cognitiva la que la construye, la que agrupa de una manera determinada todo el material sensible. Ahora, lo que eso es sin nosotros no podemos conocer. Pero para Kant existe eso que es sin nosotros. Puede ser pensable como existiendo, solo que no puede ser conocido tal como es eso otro. Solo lo que tenemos de eso, de la cosa en sí, es la manera en que nuestra mente, nuestra organización cognitiva puede atraparlo. No sé si con eso se entiende un poco más. Claro, nosotros, nuestra mente organiza la percepción, ¿verdad? Como que, Nosotros, claro, tenemos una estructura perceptiva particular, incluso a nuestra especie, ¿verdad? Con eso organizamos de una determinada manera el mundo. Con nuestras categorías lógicas también lo volvemos a organizar aún más conceptualmente. Y ahí damos cuenta de que lo conocido es ya un objeto construido por nuestra actividad de pensar. Pero tal como es la realidad, sin toda esta actividad del sujeto, eso para Kant no podemos acceder a eso. Suponemos, no es que suponemos, no dudamos de que hay un en sí. Pero lo que tenemos del en sí, a lo que podemos acceder del en sí, son solamente lo que nosotros podemos pensar, digamos, de eso. claro, Cómo percibimos, cómo agrupamos lo percibido según determinadas categorías o conceptos. La relación, por ejemplo, la relación en que algo es menor o mayor que otra cosa. Causa-efecto, algo, el modo posible, necesario, contingente. Bueno, son todas categorías que nos sirven para agrupar las cosas. Pero lo que las cosas son sin toda esta actividad mental, para simplificarlo, eso para Kant no sabemos. Sabemos de las cosas lo que nosotros podemos hacer con las cosas, pero no lo que las cosas son en sí. Esa es la tesis del correlacionismo débil, ¿verdad? sí, Para Meillassoux. Es débil porque todavía dice, hay cosas, solo que no sabemos bien, solo que no sabemos lo que ellas son en sí mismas. Solo sabemos lo que son para nosotros, ¿verdad? Pero la cosa en sí, hay una cosa en sí, dice el principio 2. Hay una cosa en sí. Sobre este principio de que hay una cosa en sí, es sobre lo que ahora, en una demostración complicadísima, Meillassoux se va a meter para demostrar que no solo hay una cosa en sí, sino que nosotros podemos acceder al corazón de esa cosa en sí. Que para Kant está eso vedado, ¿verdad? No se puede pensar que hay una cosa en sí, pero no se puede conocer lo que es esa cosa en sí. Y Meillassoux va a como transgredir eso, porque justamente todo su proyecto es romper con esta idea de que lo que es solo podemos conocer según lo que es para nosotros y no según cómo es en sí, ¿verdad? El proyecto de Meillassoux es volver a encontrar las cosas de manera absoluta. Sí, me parece que esto puede servir para volver a recordar nomás en qué nos vamos a meter ahora con esto que se empezó a leer el punto 2. y hasta ahora está clarísimo, José. Me quedó Yo muy te quiero claro. hacer una pregunta. Sí, ¿Heidegger estaría en el medio de los dos? La interpretación que hace Heidegger de la cosa en sí, porque él dice que algo está arrojado en sí, el mundo. claro. Para Heidegger, Heidegger tiene un libro, de hecho, sobre Kant, donde se refiere,
donde hace una lectura propia del kantismo y donde va a intentar, digamos, traducir todo esto que intenté decir, traducir a sus propias categorías. Y lo que Heidegger va a decir es que esto que Kant dice que es una limitación del conocimiento, es decir, que nuestro conocimiento solo puede conocer un aspecto de la cosa en sí, porque solo podemos conocer lo que nosotros pensábamos, como ya dije. Esto en realidad no es solo un aspecto de la cosa en sí, sino es la manera en que el ser mismo se muestra. No es que nosotros solo podemos conocer un aspecto parcial, sino que el ser se muestra siempre de manera parcial, porque su aparecer siempre ya es un retirarse. Algo así plantea Heidegger, ¿verdad? El segundo Heidegger. Entonces, sí, evidentemente que hay, más que una cercanía, hay una lectura de Heidegger de Kant, ¿verdad? Y esa lectura tiene que ver con que Heidegger intenta pensar un Kant que no solamente sea un epistemólogo, alguien que evalúa cuáles son las condiciones correctas para conocer, porque esa es la pregunta epistemológica. ¿Cómo podemos conocer de manera adecuada? ¿Qué nos está permitido conocer y qué no podemos conocer? ¿Podemos conocer esto? ¿No podemos conocer lo otro? Son todas preguntas de la epistemología. Ahora, Heidegger lo que hace es decir que esto no es solamente una cuestión de lo que podemos conocer, de lo que nos es legítimo conocer, sino que el ser mismo, la realidad misma, se muestra de manera parcial. Y no es el sujeto solamente el que conoce parcialmente. No sé si se entiende un poco. Sí. Pero, Claro, o sea, Heidegger lo que nosotros interpretamos es hasta lo que se puede interpretar porque es lo que la cosa quiere ser para nosotros. lo que la cosa muestra, pero de sí misma. Para Heidegger, la mostración de la cosa, si se puede decir, de hecho son sus términos, o la fenomenalización de las cosas, no depende de las categorías del sujeto, no depende de nuestra Claro. finitud, ¿verdad? Es la cosa la que a sí misma se muestra de ese modo. Ese es más o menos el giro que hace Heidegger, ¿verdad? La cosa se muestra parcialmente, no es que nosotros, porque somos seres limitados, finitos, conocemos parcialmente. Más o menos ahí da la vuelta a Heidegger, ¿verdad? Excelente. O sea que para Kant era imposible conocer, pero para Heidegger ya hay una cierta posibilidad de aproximarse. ¿Eso? Eh, Para Heidegger, para Kant era para imposible Kant conocer es la cosa en imposible sí. conocer O la según lo que nos cosa en permite sí. conocer. Para Kant es imposible conocer la cosa en sí. El conocimiento para Kant empieza cuando renunciamos a intentar conocer la cosa en sí. Para Kant, el intento de conocer la cosa en sí es un dogmatismo, es una actitud que pretende estar en posesión de algo absoluto, cuando la esfera del conocimiento tiene que estar siempre referida a objetos que dependen de nuestras categorías, de nuestra constitución cognitiva, para decirlo en términos actuales y no de Kant, ¿verdad? Pero para facilitar un poco más la comprensión. El conocimiento empieza ahí, pero si eso que yo conozco depende de mis categorías, depende de mi organización cognitiva, ya está contaminado por mi constitución, por cómo yo soy. Ya no es la cosa en sí, ya es la cosa en sí para mí, para la mente humana. Por eso estamos en una correlación. Para Heidegger, el aparecer de las cosas no depende de esa correlación o de ese tipo de correlación, que es una correlación del conocimiento, sino que ese aparecer tiene como una iniciativa propia, para decirlo simple. No espera a ningún sujeto que lo conozca, se muestra tal como ella es y siempre de manera parcial. Siempre en su mostrarse hay un retirarse, ¿verdad? Eso más o menos sería. Bueno, ¿podrías continuar, Rosana? Sí. A ver, era aquí me parece.
pero se trata de planear y resolver. No se trata. Perdón. Hoy estoy mal, estoy leyendo mal. Creo que Patty me va a agarrar la posta después. Pero no se trata de plantear y resolver esta cuestión como un metafísico, es decir, revelando la existencia de una causa primera, de un ente supremo que se supone es la razón de toda cosa en general. Se trata más bien de resolverla como un no teólogo, sin apelar a una razón última, cierra paréntesis, pero también como un no fideísta. En efecto, buscamos recusar dos puntos de vista sobre esta cuestión. El punto de vista metafísico, que la resuelve por medio del uso del principio de razón y la apelación a una razón suprema, y el punto de vista fideísta, que sostiene con ironía que la cuestión no tiene ningún sentido para la filosofía, no para abolirla, sino para delegar su tratamiento a un discurso que no sea el racional. En nuestra opinión, en efecto, no es el ateo, sino más bien el creyente, bajo la forma contemporánea escéptico fideísta, que es la suya en la actualidad, el que afirma que la pregunta leibniziana está desprovista de sentido para la razón. Porque el creyente es aquel que puede conferirle así a la pregunta un sentido puramente religioso, haciendo del ser la manifestación de un prodigio, de una extracción milagrosa de la nada. Prodigio que desde el momento que no está impuesto por ninguna necesidad, quizás pueda ser planteado como frágil, reversible. El fideísta es en el fondo aquel que se maravilla de que haya algo, porque cree comprender que no existe razón para ello, que el ser es un puro don que habría podido no tener lugar. Continúa. Ok. Entonces hay que oponerse a dos posiciones. La que pretende responder racionalmente a la pregunta por un Dios principio. La que pretende liberar la pregunta de la razón en beneficio de un Dios todo otro. Dicho de otra manera, debemos criticar la resolución dogmática de la pregunta tanto como una disolución irónica, cuyo escepticismo teórico tiene en verdad como consecuencia el mantenimiento, entre paréntesis, negado o no, de un sentido religioso, el único incluso que celebra su profundidad. Frente a esta doble posibilidad de acordar un sentido elevado al problema, un sentido que en los dos casos conduzca hasta lo divino, la posición especulativa impone el tratamiento prosaico. El desafío es desdramatizar la cuestión, resolverla a su justa importancia, pero no es menor, pero que es secundaria. La cuestión debe ser resuelta, puesto que pretenderla insoluble o desprovista de sentido equivale aún a legitimar su celebración. Pero su resolución no debe elevarnos a la eminencia de una causa primera, sino solo recordar su eterna ausencia. Hay que liberarse de la cuestión, y liberarse no es solo resolverla, sino someterla a una respuesta que debe ser decepcionante, de modo tal que su enseñanza más preciosa sea esta misma decepción. La única actitud justa frente a semejante problema equivale a sostener que es poco lo que en él se pone en juego y que el vibrato sardónico o profundo del alma en torno suyo no es el apropiado para la ocasión. Un criterio especulativo de la justa resolución
debe ser el sentimiento de desengaño con el cual un lector podría comprenderla y decirse, entonces, ¿no era más que esto? O sea, que no nos da chance para poder comprender en realidad la cosa, ¿verdad? Nos queda, en última instancia, la decepción, como para poder acercarnos a esa comprensión. ¿Será que tal vez en ese intento de llegar a las verdades está el error de encontrar siempre el fundamento último de que existe, y cuando no lo encontramos, eso nos decepciona, pero en realidad esa es la realidad, nuestra incapacidad de poder llegar a ese absoluto? Acá sí, tiene que ver con eso. Acá, recordemos de vuelta, lo que va a intentar argumentar Meillassoux es la cuestión de la cosa en sí, ¿verdad? De Kant. Va a intentar hacer una demostración, va a intentar responder a la objeción, o más bien a la tesis, de que es posible que el en sí, o que la cosa en sí, pueda simplemente no existir. Lo que está en juego es, ¿existe o no existe la cosa en sí? ¿Existe o no existe algo que es independiente de nuestra relación con esa cosa? ¿Existe o no existe algo más allá de la correlación? Kant sostenía que existe, pero que solo puede ser pensado y no conocido. Meillassoux va a sostener que existe, que puede ser pensado, que puede ser conocido, ¿verdad? Y ya habíamos visto que esto tiene la forma de un principio de irrazón, o de algo que apunta no a un ente primero, no a una causa primera, sino a la contingencia de todo ente, ¿verdad? Por eso hay dos obstáculos, dos adversarios acá que Meillassoux pone en el tapete. Él quiere demostrar que el en sí existe contra dos aproximaciones al en sí, que son sus adversarios acá. La aproximación metafísica, teológica, dogmática, clásica, que postula una causa primera, un ente supremo, un fundamento que está siempre del lado de la necesidad. Y su otro contrincante es el escéptico fideísta, el que dice esta cuestión no es asunto de la filosofía, sino que a ella podemos llegar por medio de experiencias que son extra filosóficas, extra racionales, ¿verdad? Siempre vuelve esto. Contra estas dos posturas Meillassoux va a intentar hacer una demostración que, ya les adelanto, es bastante compleja y que tiene que ver con intentar demostrar, como digo, que esta cuestión de que el en sí existe, puede ser pensado, puede ser conocido, y que no es del orden de la necesidad, sino de la contingencia. Estas cuatro cosas básicamente son lo que está aquí en juego. Continúa entonces. Sí, Intentemos entonces una solución deflacionista. Esta derivación del hay equivale en el fondo a precisar el sentido del enunciado del cual partimos. La facticidad es absoluta, no en ella misma, un hecho que podría no ser efectivo. El sentido del principio de irrazón, es decir, que la facticidad no es un hecho más en el mundo, no hay los hechos y la facticidad de los hechos, como hecho suplementario que se agrega a los precedentes. Porque puedo dudar de la perennidad de los hechos, pero no de la facticidad. No puedo hacerlo sin restaurarla de inmediato con un absoluto. Sin embargo, podemos entender que este enunciado, no facticidad de la facticidad, de dos maneras que denominaremos la interpretación débil y la interpretación fuerte del principio de irrazón. La interpretación débil del principio se formula así.
Decir que la contingencia es necesaria es decir que si algo es, entonces debe ser contingente. La interpretación fuerte, en cambio, sostendría esto. Decir que la contingencia es necesaria es decir tanto que las cosas deben ser contingentes como que debe haber cosas contingentes. La interpretación débil afirma que no es un hecho más, que las cosas sean factuales y no más bien que no lo sean. La interpretación fuerte afirma que tampoco es un hecho más que haya cosas factuales y no más bien que no las haya. Si se admite el principio de razón, debemos admitir al menos la interpretación débil. El sentido mínimo del principio es que si una cosa es, entonces debe ser contingente. Si se rechaza la interpretación débil, se rechaza el principio de irrazón, puesto que por hipótesis lo tenemos por concedido, tenemos por concedida también la interpretación débil. Pero podríamos muy bien conceder el principio de factualidad sin conceder su interpretación fuerte. Podríamos decir, por cierto, si hay algo, debe ser contingente, pero eso no demuestra en nada que deba haber algo. Las cosas, si son, deben ser necesariamente hechos, pero nada impone que haya cosas factuales. Desde ese momento la pregunta, ¿por qué hay algo y no nada?, adquiere para nosotros la siguiente forma. Se puede, contra la tesis precedente que adhiere a la interpretación débil, justificar una interpretación fuerte del principio de irrazón. En efecto, si hubiéramos concedido esta interpretación, se habría establecido que debería haber necesariamente algo, porque necesariamente debe haber algo contingente. ¿Sigo? Una Acá, consulta. Cuando dice sí, lo contingente, es quiere decir que puede ser o no puede ser, ¿verdad? claro. Depende, ¿verdad? Depende de otra cosa. Sí, siempre en oposición a la necesidad, ¿verdad? Claro. Siempre en oposición a la necesidad. Meyasu busca pensar lo absoluto no como necesario, que es la manera en que tradicionalmente se pensó el absoluto para él, ¿verdad? En la historia de la filosofía para Meyasu, siempre que se pensó en la categoría absoluto, se lo pensó bajo la forma de la necesidad. Acá, recordemos otra vez de vuelta de qué estamos hablando, porque esta argumentación se vuelve súper escabrosa y si no nos remitimos todo el tiempo a de qué estamos hablando, va a ser muy difícil. Estamos hablando de la cosa en sí, del en sí, de la pregunta, la iniciana, ¿verdad? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Meyasu, ante esa pregunta, ¿qué defiende? Defiende que hay algo, hay un en sí, hay algo que no depende de la correlación. Hay algo que puede sobrevivir al desvanecimiento de toda correlación. Si nosotros decimos, por ejemplo, que toda realidad depende exclusivamente de una correlación, es decir, de un sujeto que lo experimente, tácitamente nos estamos inclinando a la posibilidad de que haya nada en lugar de que haya algo. Porque si esa especie, por ejemplo, viviente que experimenta desaparece, él en sí podría, como dice Meyasu antes, abismarse en la nada. Esta pregunta de Leibniz, ¿por qué hay algo y no más bien nada?, tiene que ver con una pregunta de si puede haber realmente algo hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Incluso ante la posibilidad de la desaparición de todo vestigio antropológico. Puede haber algo, se puede sostener el en sí, hay algo y no más bien nada en todo contexto. Por eso Meyasu distingue, acá empieza a distinguir entre una variante débil,
una interpretación débil y una interpretación fuerte del principio de irrazón. Recordemos que el principio de irrazón es el que sostenía la no necesidad de las cosas, a diferencia del principio de razón que sostiene que toda cosa tiene una causa que lo funde, ¿verdad? O una razón que lo funde. Entonces, acá Meillassoux va a ser como su propia versión. Recuerden que él exponía en los capítulos anteriores los correlacionismos débiles y fuertes. Acá él va a empezar como a hacer su propia versión de un principio de irrazón, ¿verdad? Fuerte, o de una interpretación débil y fuerte del principio de irrazón. Y la diferencia es súper sutil, ¿verdad? La primera lectura casi no se entiende bien en qué se diferencia la interpretación débil y la interpretación fuerte del principio de irrazón. La interpretación débil lo que dice es que si hay cosas, si hay, en condicional, si hay cosas, estas son contingentes. Si hubieran cosas. O sea que la interpretación débil está dando lugar a la posibilidad de que no hubieran cosas. No perdamos de vista la pregunta leibniziana, ¿verdad? ¿Hay cosas o no? ¿Por qué hay cosas en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? El hay, ¿verdad? Entonces la interpretación débil lo que dice, si hay cosas, si hubiera cosas, pero tenemos que demostrarlo, rige este principio de irrazón, de que dice que todo lo que es contingente, pero siempre es si hubiera cosas. La versión fuerte del principio de irrazón no se contenta con decir si hubiera cosas, estas serían contingentes. Afirma directamente que hay cosas y que son contingentes, ¿verdad? Dice por eso acá, la interpretación débil afirma que no es un hecho más que las cosas sean factuales, y no más bien que no lo sean. La interpretación fuerte afirma que tampoco es un hecho más que haya cosas factuales, y no más bien que no las haya. La interpretación fuerte entra de plano directo a decir que no es un hecho más que haya cosas, no es que las cosas pueden haber como no haber. Esto no es contingente, esto es necesario. De ahí la necesidad de la contingencia. Para que la contingencia pueda regir, tiene que haber tiene que fundar, tiene que tener como un aspecto de necesidad en sí misma, ¿verdad? Entonces, solo para recapitular, ¿verdad? La interpretación débil dice, si hay cosas, son contingentes. Y la interpretación fuerte dice, tienen que haber cosas que sean contingentes. Esa es la diferencia en el sentido que la interpretación fuerte responde ya a la pregunta esta de Leibniz. Y falta demostrar, obviamente, ¿verdad? Y ahí en la demostración es donde el texto se vuelve un poco dificultoso. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Bien, todos? Saludos. ¿Cómo les va? Bien. Estoy solo con los niños, así que por lo tanto, si se me corta el discurso es porque hicieron quilombo. Estaba escuchando, por eso no intervengo, ¿verdad? Pero hay una cosa, redondeando o tratando de explicar un poco más lo que dijo José, que está exacto. Si por ejemplo nos olvidamos de todo ahora y desnudamos la mirada, insisto con esto, ¿verdad? Con este ejercicio, miren todo lo que tienen alrededor, los libros, el computador, el sillón, ¿verdad? Las paredes. Todo eso existe o no existe fuera del observador que está ahí mirándolo, que en este caso son ustedes. Si existe, existe de manera absoluta, es decir, completamente separada de nosotros, y que no depende de nosotros, ¿esa es su forma de existir? O más bien su forma de existir es de manera absoluta, pero es incognoscible por nosotros. Y en realidad el libro que está viendo en este caso, ¿verdad, Aníbal? Es mitad, o no es mitad, sino que es su cabeza la que en esa cuestión incognoscible ve un libro. Pero para Kant, eso existe aparte como un absoluto, pero es incognoscible. Las cosas que vemos, la cosa en sí incognoscible, nosotros la objetualizamos, la convertimos en este lente, pero la cosa en sí misma
no tenemos idea cómo es. Y ahora, desde esas cosas particulares y concretas, viajen justamente al concepto de cosa en sí misma. Y ahora, si dan otro paso, de la realidad misma. Existe la realidad fuera de nosotros, y de existir como existe. Es incognoscible, ¿verdad? Y yo la objetualizo, o sea, yo la tiño desde mis cuestiones, como decía por ahí José, ¿verdad? Desde una estructura biológica hasta una estructura epistemológica. Entonces, por lo tanto, cada vez que esas cosas en sí llegan a mí, ya llegan como objeto, o existen, ¿verdad? Aparte, bueno, por ahí, no, por ahí prefiero llegar. Prefiero llegar porque el tema es como complicado, pero esa es la naturaleza de lo que se está discutiendo. Se está discutiendo. Y hasta el momento, ¿verdad? Miyazo está poniendo que la existencia de la realidad, o sea, de lo que está fuera de nosotros, no responde a un principio de necesidad, sino que a una suerte de principio de irrazón, que quiere decir que estas cosas sí existen. Pareciera que la realidad sí existe, pero existe como quiere, como posibilidad. Puede ser cualquier cosa a cada momento. Es un magma, ¿verdad?, que está hirviendo y cambiando. Entonces pareciera, ¿verdad?, que así puede que exista lo que está fuera de nosotros y que en ese sentido absoluto, pero gobernado por este principio, que sigue siendo principio, ¿ah? Ojo, sigue siendo principio, pero ya no es de razón, es de irrazón. No sé, José, ¿qué te parece? Más o menos por ahí. No lo veo Sí, acá, desde el tablet. sí. Es principio de irrazón, pero Meyasu siempre también dice, pero no es principio de irracionalidad, ¿verdad? Sino todo, no hay que perder de vista que todo el intento de Meyasu es buscar una razón emancipada del principio de razón, una razón emancipada del principio de necesidad. Ese es su proyecto. No, es irrazón, pero no es irracionalidad, ¿verdad? Todo, y entre esto que es irrazón, pero no es irracionalidad, se juega todo, ¿verdad? Ahí está, entre esa sutil diferencia entre lo que es irrazón, pero no es irracionalidad, se juega todo. Recordemos que Meyasu defiende con mucha fuerza el principio de no contradicción, ¿verdad? ¿Y cuál es la Para, diferencia? Yo no entiendo, discúlpame. Y razón y sí, no, irracionalidad. esa es que es una diferencia sutil, por eso, justamente. Es una diferencia, es una línea sutil, es una línea que, que no es clara, pero la diferencia, recordemos lo que hablábamos la clase, el encuentro pasado, la contradicción, ¿verdad? La contradicción para Meyasu, por ejemplo, sí está más del lado de la irracionalidad, contrariamente a lo que nos enseña la dialéctica, por ejemplo. La dialéctica pretende que la contradicción está del lado de la razón. Meyasu argumentó Todo lo contrario. todo el apartado anterior, que la contradicción en realidad nos ofrece una imagen irracional. ¿Por qué nos ofrece la contradicción una imagen irracional? Porque postula que una cosa ya siempre es esa cosa y su contrario. Entonces esa cosa nunca puede, por ejemplo, cambiar, porque aquello en lo que cambia ya lo era. Entonces no es un verdadero cambio, es simplemente una actualización de lo que ya era. Pensar la realidad a partir del principio, pensar la realidad como contradictoria, es abismarse en la irracionalidad para Meyasu, ¿verdad? En cambio, pensar que la realidad descansa en la contingencia supone para Meyasu defender el principio de no contradicción, es decir, de que una cosa no puede hacer al mismo tiempo, esa cosa y lo opuesto. Que no puede ser al mismo tiempo, justamente porque no puede ser al mismo tiempo A y no A, puede en un
tiempo subsiguiente o posterior dejar de ser A y ser otra cosa. Entonces, la irrazón lo que busca, para responder a la pregunta de Patricia, la irrazón lo que busca es argumentar que la contingencia no es irracional, sino que es un principio racional. Es lo que nos permite ordenar el mundo racionalmente. Porque si no lo presuponiéramos, me traigo una palabra, no podríamos ver que algo puede cambiar, que algo puede suceder, que algo puede ordenarse. Más o menos por ahí va la idea. Entonces, puede convencer, puede no convencer, pero lo que no hay que perder de vista es el objetivo de Meillassoux, ¿verdad? El objetivo de Meillassoux es mostrar que este principio de irrazón no es principio de irracionalidad, no es principio de destrucción de la razón, es la figura misma de la razón. La razón para Meillassoux es eso. Ahí Franco pidió la palabra. Sí, quería hacer una consulta respecto a la contradicción y a la contingencia. Al final son opuestos, o sea, ¿se podría decir que la contingencia y la contradicción son opuestas? Y para Meillassoux, sí, son opuestos. Para pensar la contingencia, Meillassoux cree que es necesario presuponer el principio de no contradicción. Si vos violás el principio de no contradicción, es decir, si vos sostenés que la realidad puede ser contradictoria, vos te estás Ya no puede ser contingente. inclinando hacia la necesidad y no hacia la contingencia. Ya. Ese es el planteo de Meillassoux. Y más adelante, Meillassoux va a responder a una objeción que es re interesante, ¿cuál es la objeción que se le puede hacer? Y se le puede decir que la contradicción puede existir de manera limitada para determinados casos. Por ejemplo, que pueden haber determinados enunciados que sean contradictorios. Pero lo que no puede haber es que todos los enunciados sean contradictorios. Que todos los enunciados puedan ser A y no A. Pero eso no se llama contradicción. O sea, él adelanta un poco. Eso no se llama contradicción, se llama inconsistencia. Esa sería la objeción que va a enfrentar Meillassoux. Hay determinados enunciados que pueden ser contradictorios, pero siempre presuponiendo que no todos pueden serlo. Si todos los enunciados pueden ser contradictorios, es decir, A y no A, si todas las cosas pueden ser esa cosa y su opuesto o algo que la niegue, eso no debe ser llamado contradicción, debe ser llamado inconsistencia. Por ejemplo, el hegelianismo o el marxismo puede decir, hay determinadas contradicciones posibles. No todo es contradicción. Es esta determinada contradicción fundamental la que permite que funcione el sistema. Pero el sistema en sí no está caracterizado por, en su totalidad, contradicciones. Entonces, esa es otra objeción que va a enfrentar después Meillassoux y que va a buscar otra vez rebatirla para demostrar que la contradicción siempre, en todos los casos, supone una anulación de la contingencia. Sería como el capitalismo, lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Claro, Que, porque de cierto modo el capitalismo es contradictorio en sí mismo, ¿verdad? La objeción que puede hacer el marxista a Meillassoux es decirle, mira, es cierto, en el capitalismo hay una contradicción fundamental, la contradicción entre, por ejemplo, el proletariado y el capital, o entre la fuerza de trabajo y el capital. Es una contradicción fundamental, o una contradicción fundamental entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Pero que exista esta contradicción no significa que todo sea contradictorio, sino más bien que esta contradicción funda un orden. Y ese orden no es en sí contradictorio, tiene contradicciones. El orden tiene contradicciones, pero no es todo contradicción. Puede haber contradicciones. Y esa es la diferencia entre
que algo sea contradictorio y que algo sea inconsistente. Si todo es contradicción, si no hay orden, si todo es algo y lo opuesto de algo, ahí ya no estamos hablando de contradicción, estaríamos hablando de una inconsistencia. Eso es algo que Miyazu va a adelantar después, ¿verdad? Como una objeción a su planteo, pero todavía no llegamos a esa parte. Continúo. Sí, por favor. Sí. Y yo no sé dónde me quedé. Para intentar, ¿verdad? Ok. Para intentar establecer la legitimidad de la interpretación fuerte, comencemos por suponer que la interpretación débil es la única válida. En este caso, ¿qué deberíamos sostener con exactitud? Tendríamos que decir que es un hecho y no una necesidad que haya cosas factuales. Entonces, esto mismo que sucede con la facticidad debería ser considerado un hecho. Porque si no hubiera nada, nada sería factual. Y entonces no habría ninguna facticidad. Pero, ¿cómo puedo sostener esta tesis si no afirmando una facticidad de la facticidad, una facticidad de segundo orden en algún sentido? Habría que decir que hay una facticidad de orden 1, que sería la facticidad de las cosas, y que haría que toda cosa determinada, toda estructura determinada pueda no ser. Y luego una facticidad de orden 2, una facticidad de la facticidad de las cosas, que haría que la facticidad de orden 1 pueda no ser efectiva, a falta de cosas que sean factuales. Pero si volvemos a lo que ha fundado el principio de la irrazón, vemos, por cierto, que esta tesis se autorrefuta. Para dudar de la necesidad de algo, debo admitir, en efecto, como hemos visto, que la facticidad de este algo es pensable como absoluta. Para que el mundo entero pueda ser pensado como susceptible de no ser o de no ser tal como es. Debo admitir que su posible no ser, su facticidad, es pensable por mí como un absoluto, que es más que un correlato del pensamiento. Más todavía, para comprenderme como mortal, debo hacer de mi muerte, de mi posible no ser, una posibilidad absoluta. ¿Continúo? Sí, sí. Entonces no veo en qué puedo dudar de la absolutidad de la facticidad, sin reconducirla de inmediato a sí misma como absoluta. En el momento en que sostengo que la facticidad de las cosas, la facticidad de orden 1, es un hecho, admito en efecto que la facticidad de la facticidad, entre paréntesis, la facticidad de orden 2, es pensable como un absoluto. Desde ese momento estoy atrapado en una regresión al infinito. Si digo que la facticidad de orden 2 es a su vez un hecho, es que admito que la facticidad de orden 3 es un absoluto y así sucesivamente. Dicho de otra manera, el acto de dudar de la necesidad de la facticidad se autorrefuta porque supone como acto de pensamiento una absolutidad de la facticidad que es denegada en el contenido de ese mismo pensamiento. La facticidad no es pensable de ninguna forma al modo de un hecho más en el mundo. No es un hecho que las cosas sean factuales. No es un hecho que hayan cosas factuales. La única interpretación coherente del principio de factualidad no puede ser entonces sino la interpretación fuerte. No es un hecho sino una necesidad absoluta que haya cosas factuales.
He aquí, sin embargo, una nueva objeción que formularemos, una vez más, en estilo directo. 2 puntos. Su tesis no se sostiene por la siguiente razón. La contingencia designa, en verdad, tanto hechos positivos que consisten en cosas o acontecimientos existentes que habrían podido no existir. Por ejemplo, el hecho, esta hoja está sobre la mesa. Como hechos negativos que consisten en cosas o acontecimientos inexistentes que habrían podido existir. Por ejemplo, hoy no llueve. Habrían podido existir, por ejemplo, espera ahí, hoy no llueve. Decir que la contingencia es necesaria es decir que es necesario que haya lo inexistente, lo que puede existir, hechos negativos que no tienen razón para seguir siendo negativos. Y decir asimismo que es necesario que hayan cosas existentes que pueden no existir. ¿Por qué no decir, por lo tanto, que la contingencia podría subsistir como contingencia únicamente de los hechos negativos? Habría lo inexistente susceptible de existir, pero ningún existente sería susceptible de inexistir. Todo pensamiento en potencia en el seno del caos, sin que la facticidad sea abolida, puesto que un hecho negativo sigue siendo un hecho. La contingencia no concernirá más que a las eventualidades, las propensiones a ser, ninguna de las cuales se habría actualizado. Sería contingente que las propensiones siguieran siendo simples propensiones, pero de hecho ninguna se habría actualizado. Porque, después de todo, si acordamos que un existente puede de hecho durar más y menos, durar más y más, debemos acordar también que todo inexistente puede, de hecho, persistir más y más en su ser virtual. ¿Seguimos? Bueno. Acá, una pregunta. Acá entonces lo que pasó fue que se utilizó la hipótesis de que la razón existe para afirmar que tenemos la interpretación débil como hipótesis, y a partir de la interpretación débil se hizo el paso para afirmar que la interpretación fuerte deriva de la interpretación débil. Entonces ahora tenemos la interpretación fuerte para seguir trabajando con ella. Sí, la interpretación débil no da, la interpretación débil solo dice, o sea, solo dice si hubieran cosas, necesariamente serían contingentes, pero no afirma la existencia de cosas. La interpretación fuerte afirma las dos cosas, tanto que hay cosas como que son contingentes, ¿verdad? Entonces, Meyasu empieza primero, acá lo que está desplegando es que primero trata de mostrar, trata de argumentar cómo la interpretación débil podría decir que ella es suficiente, ¿verdad? Podría decir que ella es suficiente en el sentido de que siempre estamos dentro de la posibilidad de que existan cosas, pero estas cosas nunca pueden ser demostradas con total necesidad. Cabe la posibilidad siempre de que, por ejemplo, el en sí no sea, ¿verdad? Si es contingente, pero cabe la posibilidad de que no sea. Cabe la posibilidad, como decía César antes, de que lo que es el en sí sea simplemente producto de nuestras representaciones, de nuestra imaginación, y que no haya efectivamente cosas en sí. Si pudiéramos probar que hay cosas en sí, estas cosas serían contingentes, pero no puedo probarlo. Entonces sigo como estando en una forma de correlación. No niego que desde el momento que hay un en sí,
ese en sí debe responder al principio de irrazón. Pero no me puedo pronunciar del todo de si hay un en sí. La interpretación fuerte sí se pronuncia de que hay un en sí, y que habiendo un en sí, necesariamente responde al principio de irrazón. Esa es la diferencia sutil entre la interpretación débil y la interpretación fuerte. Y acá, hasta donde se leyó, lo que se plantea, por ejemplo, como una posibilidad, como una contraobjeción de vuelta, es que la contingencia solo caracteriza a los hechos negativos. Es decir, a lo que no siendo puede hacer, pero que no caracteriza lo que es. Que lo que es pueda dejar de ser, eso no esté sometido a la contingencia. Como que se quiere restringir el carácter contingente, o se quiere restringir el principio de irrazón. Y lo que Miyazu ahora va a intentar es mostrar que no se puede restringir de esa manera el principio de irrazón, que el principio de irrazón caracteriza tanto al inexistente que puede existir como al existente que puede inexistir. O sea que tanto a lo que no es y puede ser como a lo que es y no puede ser. Eso es lo que va a intentar responder en el párrafo siguiente. Perdón, y hablaba de que el principio débil se podía autorrefutar justamente porque al ser débil y o sea, al principio de irrazón justamente lo que busca es que existe algo en sí, ¿verdad? El en sí y el absoluto, ¿verdad? Sí. Y solamente se puede llegar a él a través de la interpretación fuerte, ¿verdad? Por eso es que se autorrefuta la interpretación débil. Se autorrefuta por eso y porque cuando quiere relativizar la posibilidad de que exista ese en sí, usa esta facticidad. O sea que por eso habla de una regresión, ¿verdad? Esta facticidad, si vos decís que es solo un hecho, ¿qué significa decir que la facticidad es solo un hecho? Que puede ser como no ser. Pero para Miyazu la facticidad no es solo un hecho, es un principio, es su principio. Esto también decía César. Siempre recordemos que él tiene un principio. Ahora, si vos decís la facticidad es solo un hecho, vos, para decir esto, estás presuponiendo una facticidad de la facticidad, o sea, una facticidad de orden 2. Y después podés decirlo de vuelta, esa facticidad de la facticidad es solo un hecho, pero siempre estás volviendo atrás, y ese volver atrás siempre está presupuesto una instancia absoluta que es el de que algo puede ser otra cosa que lo que es, ¿verdad? Entonces siempre está operando este principio de la contingencia. Eso es lo que más o menos acá se está tratando de explicar, ¿verdad? Y de ese modo como que se autorrefuta. Lo que se autorrefuta sería la relativización del principio débil, no el principio débil. Sí, se refuta, exactamente, porque el principio débil no es que dice algo equivocado. El principio débil lo que dice es, si hay algo, si existen las cosas, estas cosas están atravesadas de contingencia. Esto ya sabemos, ¿verdad? Es lo que vimos como el principio de razón. ¿Cuál es el problema con la interpretación débil? Que está puesto en condicional y es si hay cosas, ¿verdad? Si hay cosas, deja la posibilidad abierta a que no haya cosas, a que no haya en sí, a que lo que haya solamente sea producto de la correlación, de nuestra relación con las cosas. Eso es lo que le molesta a Miyazu de la interpretación débil. La interpretación débil acepta el principio de irrazón, pero lo condiciona a la existencia de las cosas. Es decir, considera que pueden no haber cosas. No es que la interpretación débil cree posible que no haya nada y que nosotros estemos viviendo un gran sueño, sino que lo que pone como posibilidad es que eso que hay solo exista en relación, en correlación, ¿verdad? Y lo que existe en correlación puede en cualquier momento abismarse en la nada. Entonces nos veríamos obligados a la pregunta de Leibniz
¿Por qué existe algo? Y no más bien nada, responder finalmente que la pregunta más radical es, ¿puede existir nada? Es una posibilidad la nada. Y Meyasu quiere defender que existe algo en sí. Incluso abismándose la especie humana, existe algo en sí. Esto ya empezó él argumentando, recordemos, con la ancestralidad, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Entonces, más o menos por ahí va. Bueno, ¿quieren que yo lea? ¿Quieres que yo lea del PIB? Continuamos. ¿Se me escucha bien? Porque estoy con la tablet y la compu. Sí, se escucha bien. Sí. Esta objeción se puede refutar de la siguiente manera. Nuestro objetor no discute que la facticidad sea pensable como un absoluto, pero sostiene que se puede pensar esta absoluticidad como absolutidad. Esto es un trabalengua, eventualmente. Sí, es un trabalengua. Solo de los hechos negativos. La necesidad de la facticidad no es entonces garante de la existencia de los hechos positivos. Sin embargo, admitir que la facticidad es pensable como un absoluto es a fortiori admitir simplemente que es pensable. Esto es lo que estaba diciendo José. Ahora bien, no puedo pensarla sino como posibilidad, tanto para lo que existe de inexistir como para lo inexistente de existir. La persistencia de estas dos esferas, de la existencia y la inexistencia, es la condición misma del carácter concebible de la facticidad. Porque si puedo pensar lo existente como contingente, no puedo pensar la existencia misma, es decir, que haya lo existente en general, como contingente. En efecto, soy incapaz de pensar una abolición de la existencia. El devenir inexistente no es concebible sino como devenir de un existente determinado, no como un devenir de la existencia en general. Madre de Dios. Eso es lo que estabas diciendo más o menos. Sí, ahí lo que Meyasu dice, puedo concebir que una cosa determinada, por ejemplo, este bolígrafo este bolígrafo deje de existir. Y así puedo multiplicar las cosas. Entes determinados pueden dejar de existir. Pero la existencia, el hay en su dimensión más formal, el hay como el en sí, como lo que hay, eso no puedo concebir que desaparezca. Eso es lo que Meyasu está diciendo acá. Lo existente sí, la existencia no. Y la existencia acá refiere al hay, al en sí, no a la existencia humana. No está hablando de la existencia en términos existencialistas, sino del hay en su sentido más general. Hay un en sí. Hay determinadas cuestiones que son independientes de la conciencia, del pensamiento, del lenguaje, del hombre. Ese hay, independiente de la correlación, no se puede concebir como desapareciendo, ¿verdad? Lo que puede concebirse como desapareciendo son cosas determinadas, singulares, particulares, ¿verdad? Eso más o menos es lo que acá... Más o menos puede ser como el tema de los agujeros negros. Ahí no hay, pero hay. O sea, hay algo, pero no hay una existencia, pero hay una existencia. O sea, no existe nada, pero hay una existencia de algo. Sí, yo no sé mucho de eso. Habría un haber. O sea, estaría, ¿verdad? Estaría ahí el agujero negro habiendo. Habiendo solo. Claro. Una condición, ¿verdad? Un escenario. Esta es la distinción que en filosofía se hace entre el ser y los entes. O sea, para allá apunta. Y claro, los entes se desploman en este mundo, dejan de ser en cualquier minuto, pero el ser sigue siendo.
van a venir otros entes, o imagínate, salen del juego todos los entes humanos, o todos los animales, o qué sé yo, pero sigue esta capacidad para seguir siendo. Entonces, y mira lo que dice ahí José, el haber. Está interesante ese término, claro, es el haber, en cuanto a que, claro, la existencia va a seguir, aunque todos se mueran. Va a venir otra cosa, o qué sé yo. El escenario sería. El escenario, le diría yo, sí. Bueno, Y ya hay un ejemplo, recordemos cómo empezaba el libro con el tema de la ancestralidad. claro. Ahí hay una realidad que es independiente del sujeto del conocimiento, del sujeto de la percepción, del sujeto del lenguaje, que es independiente de la especie humana misma como entidad biológica. Hay. Y esa ancestralidad, que nos remite a un pasado casi inmemorial, puede también ser una imagen de futuro. Como la película, creo que una vez Cristino aludió a la película esta... Pero, José, yo no sé hasta qué punto, porque si desaparece el hombre, todos los hombres, es imposible que se vuelva a generar, o sea, no sabemos también la generación espontánea del hombre. O sea, en la ancestralidad existía pocos hombres que fueron evolucionando o no sé, o existe el No, ser superior que trajo el hombre y puso. Yo creo que Desde ahí empieza todo el... la pregunta, ¿verdad? En el escenario que nos pone Patti o sea, podríamos hacer distinciones, ¿verdad? El hombre es superactual. O sea, dentro de la Tierra, dentro de lo que se calcula, lo que calcula la ciencia es superactual. Ahora bien, si tú quieres la conciencia podría haber existido, ¿verdad?, en otros animales, o la conciencia podría ubicarse en la vida. Entonces, la emergencia de la vida ahora, lo que representaría lo que si yo, por ejemplo, creo de manera subjetiva, y lo que yo tiendo a creer personalmente, es que cuando está el viviente, justamente en ese minuto sale el escenario. Y ahí estoy siendo correlacionista fuerte. Anda a ver, hijo, ¿quién está golpeando? ¿Tú tocaste el timbre? No. Anda a ver, chatito. Vaya a ver. Entonces, ese es el escenario. Ahora bien, imagínate que antes de que haya vida, donde había puro haber, eso ya existía antes. Claro. Y si admito que existía antes, entonces eso estaba desligado de mí. Y por lo tanto, es el absoluto que estamos buscando. Es como aquel ruido del árbol que se caía. Una cosa así. claro, Tengo que pero hay una diferencia que Meyasu establece con ese ejemplo que da Patricia, el ruido del árbol, que es el clásico, ¿verdad? Si el árbol se cayó, pero no había un testigo, se cayó realmente. O sea, Es el hizo el problema ruido clásico. realmente. Sí, realmente existió como acontecimiento, ¿verdad? Pero ahí ya estamos presuponiendo todas categorías, cualidades secundarias, como veríamos en el primer capítulo, cualidades que solo tienen sentido por la presencia del hombre. Quizás ese árbol en particular, al no haber tenido testigos, no fue un acontecimiento para alguien. Pero si hablamos de un árbol que puede caerse, que puede generar un ruido, ya estamos presuponiendo la posibilidad de que alguien lo atestigue. El escenario de la ancestralidad es mucho más radical. En el escenario de la ancestralidad no hay ninguna vida humana, es anterior a todo el proceso evolutivo. Son realidades que la ciencia descubre por medio de un sistema de datación de microfósiles y de un tiempo en el que no había presencia alguna de ninguna conciencia que pueda atestiguar un acontecimiento, ¿verdad? El árbol puede ser atestiguado, por eso es un ejemplo que es cercano, pero no es el mismo. Quizás un ejemplo más cercano al de la ancestralidad sea la muerte, ¿verdad? Ahí háblalo, el de su muerte. Sí. Bueno, claro, nadie... ahí yo creo que sí.
súper bien, tuve que salir. Súper bien, ¿verdad? Lo que ahí señala José. Claro, acá estamos yendo a un momento en donde no hay conciencia. Ahora, de ningún tipo, ni siquiera vida, ¿verdad? Ahora bien, hay que pensar que en estricto rigor, como el correlacionista fuerte, yo de nuevo tiendo a pensar que eso es una retroyección. Es una invención desde el presente. Y ahí es donde entramos de nuevo, ¿viste? En todas las máquinas, pero en estricto rigor, ¿verdad? Para mí es una invención desde el presente, con un método de datación que sale desde la percepción del ser humano, con instrumentos que inventó el ser humano. Sí. Entonces, ahí lo que va a defender Millazón, lo contrario a lo que yo estoy diciendo, no sería una retroyección, sino que justamente ahí estaría el absoluto y estaría la mostración de este absoluto que tiene características, que está regido por un principio de razón, ¿verdad? Que no es necesario por lo mismo, sino que es absolutamente contingente, y de hecho mejor ni decir absolutamente, sino que señalar que es contingente, que está regido por un principio de irrazón, y que más encima de alguna forma la razón siempre ha venido descubriendo esto. Pero ahora Millazón lo pone bien en el tapete, ¿verdad? Por ahí yo creo que estamos. O sea, por ahí es por donde vamos. Ahora, todo ese despliegue argumentativo tan complejo, ¿verdad?, que emplea, eso muestra la elegancia como filósofo, como pensador. Y claro, el tipo se maneja, se mete en estos pliegues acá para ir blindando, ¿verdad?, sus posiciones. Y en ese sentido es genial, ¿verdad? Es genial porque no deja nada suelto. Y sí, tenés que seguir el hilo ¿Sí? de sus ideas. Bueno, ¿continúo o alguien más quiere plantear algo? La solución se enuncia entonces así. Es necesario que haya algo y no nada. Porque es necesariamente contingente que haya alguna cosa y no alguna otra cosa. Disculpame, Pati, pero creo que antes te había quedado. Susceptible de existir, no me quedé ahí. Dice afirmar que un existente puede no existir. Ah, perdón, sí, acá marqué con mi lapicito. Sí, perdón. Afirmar que un existente puede no existir, afirmar que esta posibilidad además es, cuanto a ella, una necesidad ontológica, es afirmar también que la existencia en general de lo existente, al igual título que la inexistencia en general de lo inexistente, son los dos polos indestructibles por medio de los cuales puede ser pensada la destructibilidad de toda cosa. Así como no puedo concebir un no ser de la existencia como tal, tampoco puedo concebir en consecuencia una contingencia solo de los hechos negativos, puesto que la contingencia es pensable, como un absoluto, e impensable sin la persistencia de las dos esferas de la existencia y la inexistencia. Hay que decir que es necesario que haya siempre tal o cual existente susceptible de no existir y tal o cual inexistente susceptible de existir. Sí, eso ya entendí. Ahora bien, la solución se enuncia entonces así. Es necesario que haya algo y no nada, porque es necesariamente contingente que haya alguna cosa y no alguna otra cosa. La necesidad de la contingencia del ente impone la existencia necesaria del ente contingente. Esto es lo que José explicó antes, que dijo luego que se estaba adelantando, ¿verdad? Sí, Eso es lo que tiene que la ver con última frase, ahí llegamos como, llegas así, ¿verdad? Y bueno, está la solución, pero todo el despliegue, como dice César, es agotador de repente, pero ahí en esto último como que está el resultado, ¿verdad? Para que podamos afirmar este principio de razón, es decir, que en el comienzo de las cosas está no la necesidad, sino la contingencia, tenemos que afirmar como algo inseparable de que hay cosas.
de que hay un en sí, ¿verdad? Y solo de lo que hay se puede afirmar su contingencia, ¿verdad? Si es que nosotros no podemos demostrar esto, este principio de razón se derrumba. Por eso es tan importante todo para Miyazu, todo este despliegue, porque tiene que llegar a esto último. Esto que dice acá, la solución se enuncia entonces así. Es necesario que haya algo y no nada. Esto es lo primero. Es necesario que haya algo y no nada, porque es necesariamente contingente que haya alguna cosa y no alguna otra cosa, que es la segunda parte, ¿verdad? Porque si esta segunda parte no lo admitimos, pareciera que Miyazu vuelve a defender un principio de necesidad. O sea, pero esto no es Pero muy es, parecido a Heidegger, al segundo Heidegger, esta y partecita. yo no sé, yo no me animaría a afirmarlo, ¿verdad? Miyazu supuestamente considera que en Heidegger no hay una salida, de este problema, sino que hay como que continúa habiendo una correlación, pero el que tiene la iniciativa en Heidegger no es el sujeto, no es el Dasein, sino el ser mismo. El ser mismo es el que Ah, del otro dicta lado. es claro, claro. Entonces, Pero es más o menos a- Heidegger, pero solo que le tiró la pelota al otro lado. eh, hasta donde yo manejo en Heidegger esta diferencia ontológica entre el ser y los entes y el modo que tienen de aparecer los entes y también el modo que tiene de manifestarse el ser al existente, al Dasein, tiene como una variación. El primer Heidegger pone más el énfasis en el existente, en el Dasein, él no habla nunca de sujeto ni de hombre, porque está haciendo una crítica a ese tipo de filosofías. Y el segundo, Heidegger, pone más un énfasis en el ser, como que el ser no descansa ya en el existente para que pueda aparecer, sino que el ser mismo se automanifiesta. Pero siempre está esa automanifestación, está siempre en relación con el existente, con el hombre, para decirlo como Sartre lo dice, ¿verdad? Aunque a Heidegger no le guste. Está siempre en relación con la realidad humana ante la que el ser se muestra, se manifiesta. Entonces, para Miyazu esto es una correlación mucho más sutil, es una correlación que no es sujeto-objeto, una correlación que trata de moverse en un plano no de esta ontología del objeto, pero sigue siendo una correlación y a él no le convence. Acá lo que estaba planteando Miyazu es que es necesario primero que haya algo, que haya un en sí y no nada, porque, y esto es lo importante, porque es necesariamente contingente que haya alguna cosa y no alguna otra cosa. La necesidad de la contingencia del ente impone la existencia necesaria del ente contingente. Esta es esta es la demostración, el resultado o a lo que llega Miyazu a lo que llega de lo que dijo que iba a demostrar, ¿verdad? Que la cosa en sí existe. Ese era el punto 2. La cosa en sí, que Kant afirmó como pensable, tiene realidad, no puede ser discutida. Pero, perdona, José, ¿existe la cosa en sí y es cognoscible? ¿Sería cognoscible? Yo creo que sí, para Miyazu sería no solo existente, no solo es pensable, sino cognoscible. Y el rasgo de la posibilidad de conocerlas tiene que ver con esta contingencia. Para el kantismo, esto es un déficit del sujeto del conocimiento. Es el sujeto del conocimiento por su facticidad, por su constitución de hecho, es decir, porque nosotros somos seres que tenemos una determinada constitución sensible, porque nuestra organización, incluso biológica, nos hace agrupar la realidad de una manera u otra, es lo que nos impide conocer la cosa en sí. Es una deficiencia nuestra la que nos impide acceder al absoluto, para la manera como por lo menos Miyazu lee a Kant.
Miyazu lo que dice es que esta facticidad no debería ser pensada como una deficiencia del sujeto del conocimiento, sino como un rasgo positivo de las cosas. Eso es lo que habíamos hablado en los encuentros pasados. Sí, ok. Bueno, continúo. En el marco del idealismo trascendental, la facticidad insuperable de las formas a priori de la representación prohibía identificar a estas con propiedad de la cosa en sí. Esta facticidad hacía imposible su deducción especulativa a título de una propiedad necesaria del en sí. La facticidad era entonces el nervio de la desabsolutización crítica. Kant la derogaba, sin embargo, en dos oportunidades y sin justificarlo con seriedad, en los límites que él imponía. Además, el pensamiento del en sí se suponía que la cosa en sí y que no era no contradictoria. Que la cosa en sí era y no, perdón, que la cosa en sí era y que era no contradictoria. La especulación no metafísica consiste, en primer lugar, en enunciar que la cosa en sí no es ninguna otra cosa sino la facticidad de las formas trascendentales de la representación. Y, en segundo lugar, consiste en deducir de la absoluticidad de esa facticidad las propiedades del en sí que Kant, por su cuenta, se contentaba con admitir como evidentes. Continúo. Ahí hay justo un alto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, sí. adelante. Ah, perdón, pensé que me fui. Bueno, continúo entonces. Bueno, La filosofía es la invención de argumentaciones extrañas, sí. Por necesidad en el límite de la... perdón. No, sobre todo te digo. Sí, Sí, muy sobre extraño. todo para los que no somos filósofos, Dios mío. Las argumentaciones extrañas. Por necesidad de los límites de la sofística, que sigue siendo su doble oscuro que sigue siendo su doble oscuro y estructural. En efecto, filosofar consiste siempre en desplegar una idea que, para ser defendida y explorada, impone un régimen argumentativo original cuyo modelo no se encuentra ni en una ciencia positiva, así fuera la lógica, ni en un arte del buen razonar que se supone ya dado. Entonces, es esencial para una filosofía producir medios internos de control de las inferencias, balizas y críticas que permitan impregnar el campo nuevamente constituido con un conjunto de restricciones que discriminen en el interior de dicho campo los enunciados lícitos e ilícitos. O sea, armar su propio esquema, ¿verdad? Armar su propia pista de patinaje. Es como yo entiendo, ¿verdad? Sí, en ese mismo sentido es bastante racional si te fijas. Sí. O sea, no es que sea irracional para nada su sistema ni nada. Por el contrario, es un sistema bastante racional y ordenado, pero regido por un principio de irrazón. Propio, un principio propio que es la que explica que está estableciendo, ¿verdad? Uh-huh. El examen de las condiciones no cualesquiera de la irrazón absoluta, lejos de ser puesto en riesgo de inconsistencia por parte de la crítica, tiene al contrario la necesidad de multiplicarla, para reforzar así la textura restrictiva de su tejido argumentativo. A medida que descubrimos debilidades en nuestro razonamiento, vamos desprendiendo paso a paso, por medio del examen meticuloso de nuestras insuficiencias, las ideas de un discurso que no sea el metafísico o el religioso sobre el absoluto. Pues, por medio del descubrimiento progresivo de un conjunto de problemas inéditos y de respuestas adecuadas, podremos hacer vivir y existir un logos de la contingencia, o incluso una razón emancipadora del principio de razón, un racional especulativo que no sería ya una razón metafísica. Demos solo un ejemplo de semejante problematización del camino especulativo. Pretendemos haber establecido la necesidad de la no contradicción en razón del ser necesario, que sería el ser contradictorio, pero se nos podía reprochar el haber confundido contradicción e inconsistencia.
denominados inconsistentes. Inconsistente. En lógica simbólica, a un sistema frontal en el cual todos los enunciados sintácticamente correctos son verdaderos, si en este sistema simbólico incluye el operador de negación, diremos que una axiomática es inconsistente si permite a todas las contradicciones formulables en el seno del sistema ser igualmente verdaderas. Esto, por suerte, José ya estuvo explicando si estoy bien de la cabeza, ¿verdad? Es lo que él estuvo esforzándose en explicarnos. En cambio, se dirá en un sistema formal que no es contradictorio si, estando provisto de la negación, no permite a ninguna contradicción ser verdadera. Una lógica que puede entonces ser contradictoria sin ser por ello inconsistente, basta para ello con que llegue a postular como verdaderos ciertos enunciados contradictorios, sin permitir a todas las contradicciones ser por ello verdaderas. Es el caso de las lógicas llamadas paraconsistentes, en las cuales solo ciertas contradicciones son verdaderas, y no todas. Sobre este punto, Newton, Costa-Loyal, su referencia. Así atendemos que el criterio de lo pensable no es para el lógico contemporáneo la no contradicción, sino la inconsistencia. Lo que toda lógica y también todo logos en general quiere evitar es la trivialidad de un discurso que permitiría a todos los enunciados formulables, como a todas sus negaciones, ser indiferentemente aceptables. Pero la contradicción es, en cambio, lógicamente pensable en tanto permanezca contenida dentro del límite tales que no implique la verdad equivalente de todas las contradicciones. Desde ese momento... Perdón. De esa frase anterior dice un racional especulativo que no sería ya una razón metafísica. Y eso no me quedó claro. ¿En qué consistiría entonces una razón metafísica? Y una razón metafísica sería la razón que descansa en un principio de necesidad. Ajá. En cambio, el ideal es lo que antes trataba de decir, que Meillassoux no cree o no asimila el principio de irrazón a la irracionalidad. Todo lo contrario. Acá él está hablando de un logos de la contingencia. Está hablando de una razón emancipada del principio de razón. El principio de razón, la propuesta es para alcanzar una verdadera imagen de la razón, hay que salir del principio de razón. El principio de razón es el que sostiene que todo lo que es descansa o está fundado en una necesidad. Por ejemplo, si algo existe es porque la causa primera, el motor primero o Dios así lo dispone. Y ese primer principio, Dios, ente supremo, etcétera, etcétera, es absolutamente necesario. No puede no ser. Esta sería la razón metafísica, ¿verdad? Y Meillassoux lo que trata de hacer es argumentar de que una imagen de la razón es posible, es defendible, no a partir de este principio de razón, sino de un principio de irrazón, que el fundamento puede ser la contingencia y no la necesidad, o mejor dicho, que el fundamento debe ser la necesidad de la contingencia. Ese es el racional especulativo que él defiende. Es con esto que se supera definitivamente a Leibniz, ¿verdad? La crítica, o sea, el adversario, uno de los adversarios es justamente Leibniz, porque Leibniz es el que formaliza el principio de razón. Claro. Bueno, y recordemos que Meillassoux propone una filosofía especulativa, pero no metafísica, o una especulación no metafísica, ¿verdad? Lo especulativo es una reivindicación del absoluto.
Mientras que lo metafísico es una identificación de lo absoluto con lo necesario. Meyasu no es un metafísico porque cree que se puede pensar de otra manera lo absoluto, como no necesario. La razón metafísica para él piensa el absoluto sí o sí como necesario, mientras que la razón especulativa trata de pensar la razón como no necesaria, ¿verdad? Más o menos ese es el planteo. Perfecto. Sí. Es que Bueno, José da explicación extraña también, porque es filósofo. es Entonces, filósofo, claro. son ¿Cómo extraña que el dijo? argumento, extraña las explicaciones. La filosofía es la invención de argumentaciones extrañas por necesidad, en el límite de la sofística. ¿Verdad? Bueno, continúo. Me gustaría decir que estamos vislumbrando, ¿verdad?, este absoluto con las características de no necesidad que de alguna forma, ¿verdad?, ya estaba anunciado, y cómo esto está regido por un principio de irrazón. O sea, esas son como las vigas gruesas, y todo lo demás son las sutilezas no menores para mostrar que el sistema es solvente y para mostrar que es justamente un sistema. ¿Mm? Eso no me quería decir. Mi chico es tan insoportable, por eso apago a cada Y rato. una cosa más acá, lo que me interesa dos cosas, ¿verdad? Meyasu acá expone su método. Él lo que dice es, sí, la filosofía es cierto, es la invención de argumentaciones extrañas, ¿verdad? Y siempre al borde del sofismo, ¿verdad? O de la sofística, siempre el doble oscuro y estructural de la filosofía. Una tesis en sí misma, yo creo. Está planteando prácticamente que, bueno, que la filosofía no puede existir sin este doble oscuro, ¿verdad? Que es el sofista. No es eso en lo que yo me quiero detener, sino que él, acto seguido, se pone una exigencia muy fuerte, porque no es una simple invención literaria, sino que se pone como condición de someter todo el tiempo estas argumentaciones que inventa el filósofo a la posibilidad de la refutación, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso él dice, es esencial para una filosofía producir medios internos de control de las inferencias. Y también habla de el examen de las condiciones no cualesquiera de la irrazón absoluta. La irrazón absoluta no puede reposar en condiciones, en cualquier cosa. Básicamente a eso se refiere. Y que este principio, dice, lejos de ser puesto en riesgo de inconsistencia por parte de la crítica, tiene al contrario la necesidad de multiplicarla. El principio de razón debe multiplicar las posibilidades de su crítica. El principio de razón no tiene que temer a la confrontación de todas las objeciones, tiene que multiplicarlas incluso. Solo así puede reforzarse, ¿verdad? Por eso a veces es tan pesada la lectura de Meyasu, porque él multiplica las objeciones, ¿verdad? En el encuentro pasado parecía clarísimo que él había defendido la idea de que la contradicción está del lado de la necesidad y impide pensar la contingencia. Pero ahora, ¿qué hace? Somete esto que ya habíamos supuestamente clarificado a una objeción. Y esta objeción es que no es lo mismo contradicción que inconsistencia. Pueden haber contradicciones parciales sin que el sistema sea contradictorio. Solo si todo es contradicción, eh, eso quedaría invalidado, pero no sería contradicción, sería inconsistencia. Entonces, ese es como su método, ¿verdad? Someter todo el tiempo el principio de irrazón a prueba. Por eso, no nos dejemos tampoco atrapar por este anzuelo que tira Meyasu, que es simpático, ¿verdad? Es la invención de argumentaciones extrañas, porque lo que a continuación dice es que estas argumentaciones extrañas que el filósofo inventa deben ser sometidas todo el tiempo a la posibilidad de su refutación, ¿verdad?
Bueno, continuamos. Adelante, sí. Desde ese momento, nuestra tesis se ve afectada por una doble insuficiencia. 1. Sostenemos que la contradicción es impensable, mientras que, sin embargo, es lógicamente concebible. Y 2. Pretendemos que es un ser contradictorio el que bien podría ser cualquier cosa, mientras que no se trataría sino de un ser inconsistente, porque no es sino a propósito de un ser inconsistente que se podrían sostener indiferentemente toda proporción y su negativa. En cambio, podríamos concebir un mundo en el cual tal contradicción sería verdadera, una yegua que no fuera una yegua, pero no tal otra, un bípedo sin plumas que no fuera bípedo. Desde ese momento siguen siendo pensables varios mundos contradictorios. Mamá, se me movió. Perdón. Estos dos mundos podrían, desde ese momento siguen siendo pensables varios mundos contradictorios, diferentes unos de otros. Esos mundos podrían ser considerados en consecuencia como contingentes, según nuestros propios criterios, puesto que podríamos concebir que se conviertan en otros de los que son. Un mundo provisto de la contradicción A podría convertirse en un mundo provisto no ya de la contradicción A, sino de la contradicción B, o de ambas, etc. Pero si un ser contradictorio puede ser pensado como contingente, no hemos refutado en nada su posibilidad a la luz del principio de razón. También concluiremos de ello que no hemos refutado en realidad la dialéctica hegeliana, que nunca sostiene el ser verdadero de todas las contradicciones, sino solo contradicciones determinadas, que dan lugar a otras contradicciones determinadas. La dialéctica es contradictoria, pero no inconsistente. Ahora bien, la objeción que se apoya en las lógicas paraconscientes, lejos de debilitar la investigación especulativa, le permite, por el contrario, tomar cuerpo. 1. En un primer momento podemos corregir nuestras tesis reformulándola en términos de consistencia. En efecto, no demostramos sino el imposible, porque necesario, si fuera efectivo, del ser inconsistente. Deberíamos entonces, en primer lugar, asegurarnos de que el enunciado nada puede ser inconsciente, porque nada puede ser necesario, está bien establecido por medio del razonamiento que nos había hecho concluir en la imposibilidad de la contradicción. Y 2, pero en un segundo momento, la investigación especulativa debería prolongarse hasta la contradicción misma. La cuestión sería saber, esta vez, si no podríamos descalificar también, con ayuda del principio de razón, la posibilidad de la contradicción real. En efecto, podríamos subrayar que las lógicas paraconsistentes fueron elaboradas no para dar cuenta de los hechos realmente contradictorios, sino solo para evitar que las computadoras, por ejemplo, los sistemas especializados en medicina, frente a informaciones contradictorias, diagnósticos opuestos sobre un mismo caso, no dedujeran de ellas cualquier cosa en virtud del ex falso Quoldivet, no sé lo que es eso. Quoldivet. Si alguien sabe, por favor, que me diga. La cuestión sigue, ¿qué es eso? Eso significa que falso implica todo. O sea, que a partir de una hipótesis falsa o puedes afirmar cualquier cosa. ¿Cómo es, Gonzalo? Falso implica todo. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? ¿Vos sabés francés? Francés, ¿verdad? Latín. 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 ¿Cómo se pronuncia eso? Ni idea. Mucho ya. Bueno, la cuestión sigue siendo saber si las contradicciones concebibles a título de informaciones incoherentes acerca del mundo, lo seguiremos de informaciones incoherentes acerca del mundo, lo seguirán siendo a título de acontecimientos no relativos al lenguaje. Podríamos intentar entonces demostrar que la dialéctica, como las lógicas paraconsistentes, no hablan en verdad, sino
de contradicciones proferidas, pero no reales. Tesis contradictorias sobre una misma realidad, no sobre una realidad contradictoria. La dialéctica o las lógicas paraconsistentes se revelarían como el estudio de las contradicciones del pensamiento que producen efectos en el pensamiento, pero no de las contradicciones ontológicas descubiertas por el pensamiento en su mundo circundante. Para concluir, la investigación debería establecer que la contradicción real viola, así como la inconstancia real, las condiciones de pensabilidad de la contingencia. No llevaremos más lejos aquí la investigación. Solo queríamos sugerir que el principio de irrazón, lejos de desembocar en la sinrazón, permite construir un espacio de problemas precisos en el cual un logos puede desplegar de modo progresivo los ejes de su argumentación. Y creo que aquí podríamos explicar un poco y cerrar acá, ¿verdad? Creo que sí, sí. Pero explicar un poco. Bueno, pero es más o menos lo que vos dijiste, José, todo esto, ¿verdad? O sea, es ir en dar vuelta en lo mismo nomás. Lo que debería empezar o sea, quizás lo que deberíamos volver y ver si se entiende o que se puede mejorar la comprensión es esta diferencia, porque esto es como un desarrollo de esta diferencia entre contradicción e inconsistencia, ¿verdad? Meyasu acá lo que está haciendo es exponer una objeción a su planteo. Él había dicho, como vimos en el encuentro pasado, Meyasu había dicho que la contradicción es impensable, es imposible, había dicho, y que la contradicción debe ser refutada para afirmar el principio de razón. Para que la contingencia pueda fundar el orden de las cosas, hay que presuponer el principio de no contradicción. Si creemos que el principio de no contradicción puede ser relativizado o refutado, para Meyasu no hay posibilidad de pensar la contingencia. Si no hay posibilidad de pensar la contingencia, se cae su famoso principio de irrazón. Acá él está exponiendo una objeción a eso. Está diciendo, ¿qué le dice la objeción? La objeción le dice, no confundas inconsistencia con contradicción. Inconsistencia es lo que vos describiste como contradicción antes, pero eso no es la contradicción. La contradicción no necesariamente es que todos los enunciados o toda la realidad existente pueda ser algo y su contrario. Eso en realidad es inconsistencia. Contradicción es que determinadas cosas puedan ser algo y su contrario, pero siempre dentro de un orden, ¿verdad? En un mundo, creo que dice, en un determinado mundo, por ejemplo, algo puede ser contradictorio, en otro mundo otra cosa puede ser contradictoria. O sea que hay como una admisión de determinadas contradicciones. Lo que nos admite es que todas las cosas puedan ser contradictorias. Si todas las cosas pueden ser contradictorias, ahí sí hay como una inconsistencia generalizada. Y la realidad se vuelve impensada y las cosas también pierden toda consistencia. Esa diferencia yo creo que es importante entre contradicción e inconsistencia porque es lo que le objetan, lo que Meyasu por lo menos plantea como una objeción a su defensa del principio de no contradicción acá. O sea que entiendo que hay algunas cosas que pueden ser contradictorias y otras que no, ¿verdad? Lo que no puede aceptar es que todo sea contradictorio, ¿verdad? Esa es la objeción que Meyasu expone a su propia teoría, porque Meyasu lo que quiere defender es que ninguna contradicción puede caracterizar a la realidad misma de las cosas. La contradicción puede existir a nivel del pensamiento, dice después. Entiendo. Habla por ejemplo,
diagnósticos contradictorios de una enfermedad. Pero Mm. ahí es una contradicción en el pensamiento o en la evaluación de la realidad. La realidad no es contradictoria. Claro. Hay contradicción en el pensamiento, La hay lectura, confusión, claro, pero la realidad no es contradictoria. la interpretación. Él quiere defender que la contradicción hasta las últimas no tiene lugar. Pero Claro. está primero exponiendo una objeción a eso. Está diciendo, no, bueno, hay lógicas que sí creen que la contradicción puede tener lugar a condición de que no todo sea contradicción, ¿verdad? Esa es incluso acá hay una cita a la referencia. Yo no conozco el libro, pero la traducción al castellano sería lógicas clásicas y no clásicas. Es decir, que habrían lógicas no clásicas que defiendan la pensabilidad de la contradicción, toda vez que no sean inconsistentes. Es decir, que esta contradicción tenga su lugar en el orden, ¿verdad? Que haya determinadas contradicciones y no que todo sea contradictorio. Miyazu dice acá, por ejemplo, también concluiremos de ello que no hemos refutado en realidad la dialéctica hegeliana. Anteriormente parecía que sí, ¿verdad? Pero ahora dice también concluiremos de ello que no hemos refutado en realidad la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana nunca sostiene el ser verdadero de todas las contradicciones, sino solo contradicciones determinadas, que dan lugar a otras contradicciones determinadas. La dialéctica es contradictoria, pero no inconsistente. Esa sería la respuesta de alguien que defiende la dialéctica ante Miyazu. Y el objetivo de Miyazu ahora es, bueno, volver a refutar y a reafirmar y a mejorar y a perfeccionar, vamos a decir, su sistema, ¿verdad? Por eso me parece súper importante esto que dice él antes. Cuando habla de la filosofía como invención de argumentación, acto seguido dice, pero estas invenciones tienen que ser sometidas todo el tiempo a la posibilidad de su refutación. Eso sería una forma de defenderse también de lo que podría ser los sofismas o algo así. Claro, está siempre en el límite del sofismo la filosofía para Miyazu, pero ¿cómo evita el sofismo? Claro. ¿Cómo evita el sofismo? Y evita el sofismo sometiendo sus tesis a objeciones y respondiendo a esas objeciones. Ahora, después, obviamente, los críticos de Miyazu dirán que no respondió, que la objeción está mal formulada, que la objeción se pudo formular mejor, que en realidad su respuesta es una falsa respuesta, y en eso consiste la filosofía, ¿verdad? En desplegar argumentos. Pero me parece importante recalcar que Miyazu es un filósofo que busca argumentar, que busca defender una nueva imagen de la razón, y no de la sin razón, como dice. Dice, no llevaremos más lejos aquí la investigación, solo queríamos sugerir que el principio de irrazón, lejos de desembocar en la sin razón, de razón, permite construir un espacio de problemas precisos, en el cual un logos, es decir, una racionalidad, una razón, una claridad conceptual, pueda desplegar de modo progresivo los ejes de su argumentación. Y él adelanta acá, el punto 1 y el punto 2 es el adelanto en realidad de todo lo que se viene, ¿verdad? Y las pistas que acá ofrece es esta idea de que la contradicción tiene su posibilidad de existencia en un plano que no es el de la realidad, por ejemplo, cuando dice tesis contradictorias sobre una misma realidad, no sobre una realidad contradictoria. En fin, yo creo que eso es lo que se podría decir acá antes de seguir con la lectura. No sé si vamos a seguir 7:30, son. Yo Y creo que justicia ya llegamos. podríamos Para la próxima, digo. a la No, próxima. es que justo llegamos a un punto ahí donde están las dos líneas, entonces está bueno ahí. Sí. Mira que para terminar el capítulo falta poquísimo, ¿eh? Una página, creo. No, a ver. Pero cada página habla 1 hora.
Sí. No, está bueno. No, yo pienso que podemos ya suspender acá, ¿verdad? Y dejar Sí. eso, quedarnos con las ganas para la próxima semana, ¿qué les parece? Igual estuvo bien hoy, bien, Estuvo bien. intenso, ¿verdad? Sí. Resolviendo contradicciones para no caer Yo no en... sé cómo la gente que no se va a poner al día realmente que en el video nomás. Está complicado. Está complicado. Bueno, nosotros porque no somos arquitectos, no somos filósofos, Aníbal, de repente, ¿verdad? A ellos a lo mejor Acá es más familiar todo. No, Franco dice que se le achicharró el cerebro. ¿A quién? Franco realmente dijo eso. yo creo que Ah, qué fue bueno, Franco, entonces no me siento tan mal. No, porque yo la otra vez en privado le estaba explicando a José que a veces tenemos miedo de preguntar, porque como estamos totalmente fuera del círculo de los pensadores que nos abundan en este grupo, entonces de repente hay cosas que no querés preguntar porque a veces a mí me no, pasa, no digo, no puedo analizar, ¿verdad? Que no querés preguntar porque decía, ay, yo nomás no sé, ¿verdad? Y al final había sido que todo lo que no estamos ahí, más o menos no sabemos, ¿verdad? no, pero hay que preguntar. Yo creo que es un libro que presupone mucho sobre la historia de la filosofía. Quizás ese es su... El libro tiene claridad para mí, es claro, Miyazu trata de ser claro, pero presupone cuestiones de historia de la filosofía que a cualquiera le excede. A mí me excede, sobre todo, yo no soy un especialista en filosofía moderna, ¿verdad? Y acá Miyazu juega todo el tiempo con Leibniz, Descartes, Kant, Hegel. Y la filosofía también, el estar en la filosofía de manera académica te lleva a una suerte de especialización, ¿verdad? Si uno está trabajando todo el tiempo, solo, por ejemplo, en mi caso, la fenomenología, pierde contacto muchas veces con lecturas que Miyazu acá presupone como que una evidente, ¿verdad? La cosa en sí es pensable, pero no cognoscible, evidente, bueno. Eso es más o menos evidente para cualquiera que haya estudiado filosofía, pero después se adentra en la discusión sobre ese tema y ahí uno necesariamente tiene que seguir con mucha atención, ¿verdad? Realmente esta parte de la argumentación es muy compleja. Y sobre todo es compleja porque Miyazu todo el tiempo está poniendo a prueba, queriendo poner a prueba lo que él defiende, como que él quiere demostrar que se enfrenta a todas las objeciones posibles, ¿verdad? Él nos Y deja la ese es ventana abierta a la interpretación, José. Él no deja ninguna interpretación libre al azar. Él explica todo no, para que no haya interpretación, no haya fenomenología o no haya esa él, correlación. él busca adelantarse a todas las objeciones. No logra porque igual le siguen pegando, ¿verdad? Hay varios textos que lo objetan, pero hace como un intento de responder por adelantado, ¿verdad? A muchas objeciones. Porque la idea general de su libro, de hecho, él tiene un resumen de esto, el que una vez le mandé en el grupo que no tiene más de 15 páginas, creo. Pero ahí está, sin el despliegue y la respuesta a todas las objeciones, ¿verdad? Pero en 15 páginas se puede exponer lo que él piensa. Ahora, ¿por qué el libro tiene más de 15 páginas? Y porque Miyazu quiere adelantarse a todas las objeciones, o a gran parte de las objeciones. Sí, yo lo último que quisiera decir es que igual es un filósofo profesional, Miyazu. Entonces, por eso cuesta tanto. Él se maneja, ¿verdad?, en toda la historia, la reinterpreta. Y bueno, para la gente que no viene de filosofía, toda nuestra admiración, ¿verdad? Porque nos cuesta a nosotros, o sea, yo creo que me perdería muchas veces en la lectura. Eh, por suerte acá José, ¿verdad? Va conduciendo varias cosas, pero aún así es muy difícil. Entonces iniciarse con Miyazu es como el equivalente, no sé, a que tu primera borrachera fuese qué sé yo, con whisky, algo por el estilo. Es fuerte, ¿verdad? Y, y eso no me quería decir, pero igual, o sea, el que perseveren y de todas maneras se va entendiendo. Tenemos la idea gruesa,
La idea gruesa está en la cabeza, o sea, está armada la casa. Y es La cierto, cosa es explicarlas bien y entenderlas bien nomás, que son los vericuetos por los cuales va pasando. Y nos vemos mañana, los que estaban inscritos en el seminario. ¿Mm? Sí, justo iba a decir eso. Mañana empezamos la fenomenología. Sí, ahí va a haber una introducción y todo, no va a ser tanto como Miyazoa, sino no va a ser tan recontradenso. por así Merleau-Ponty, no sé, ¿verdad? Esperemos que sea más ameno, menos duro. No, de todas maneras, es más general, o sea, cosas que son más accesibles y después se va complejizando, porque eso es lo bonito, pero parte de otra base. Bueno, yo los dejo porque estos chicos me están matando. muy bien, Todavía no llego. perfecto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Suerte mañana. Ok. Gracias. Buenas Luego, muchas noches. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, chao, chao. Gracias, José.